Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Estamos aquí con Palabra Ardiente ahora, con una enseñanza que tengo para ustedes. Ojalá y se gocen en la enseñanza que les voy a dar ahora. El título de mi enseñanza se llama Volver a Dios a través del arrepentimiento. En los tiempos en cuales vivimos ahora necesitamos doctrina para que sepamos cuál es la fundación de esta iglesia pentecostal apostólica. Amén. Así que ahora quiero enseñarles un poquito del arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento todos los días que nos levantamos. Es algo que Dios requiere de nosotros a través de nuestro camino con Él, a través de los años. Así que quiero enseñarles un poquito del arrepentimiento ahora. Quiero que se acuerde de algún tiempo en su niñez cuando usted hizo algo que le causó muchos problemas y jamás lo volvió a hacer otra vez. Quiero que tome ese momento de recordarse de algo que le causó muchos problemas en su niñez, que usted hizo, pero que jamás lo ha hecho otra vez. Acuérdese, tome un minuto de vuelta para acordarse de eso. ¿Okay? Eso que usted hizo en aquellos años a través de su niñez, que le causó muchos problemas y mucho dolor y que jamás lo ha hecho de vuelta, eso es un ejemplo de lo que es el arrepentimiento. Amén. Cuando hablamos del arrepentimiento estamos hablando de algo espiritual, pero también algo físico, algo en cual nosotros tenemos que poner nuestra parte para poder seguir alcanzando la gloria de Dios. Amén. A través del arrepentimiento, el hombre y la mujer se acercan más a Dios. Y es por eso que es necesario que nosotros vivamos una vida de arrepentimiento. ¿Se acuerda cuando usted cometió ese error hace años atrás, cuando usted estaba niño y ya no lo volvió a hacer? ¿Por qué? Porque usted supo que ese error que usted hizo en su vida le causó muchos problemas y usted no quería otra vez regresar a un lugar donde le iba a traer tristeza o dolor o lo que sea que hubiera causado en su vida en ese tiempo. Así que usted lo que hizo en realidad, a lo mejor sin saber lo que hizo, y usted hizo un acto de arrepentimiento. Usted no volvió a hacer eso otra vez porque le causó un dolor en su tiempo de su vida que hizo ese error. Amén. Ese era un acto de arrepentimiento. Y es lo mismo que requiere el Señor en nuestras vidas ahora, en cuales vivimos ahora. El Señor quiere que nos alejemos de esas cosas que nos causan dolor, que nos causan que a veces nos causan perder sueño a través de la noche por las cosas que hemos cometido, los pecados que hemos hecho. Y es por eso que el arrepentimiento es necesario. Así que ahora quiero hablar de eso, quiero hablar del arrepentimiento. Si podemos abrir nuestras Biblias al libro de Mateo 26, 73 y hasta el 75, vamos a leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así: un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, dice Pedro. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió de allí, lloró amargamente. Dice la palabra de Dios que Pedro negó al Señor 3 veces. El Señor ya le había advertido a Pedro que Pedro iba a pasar por este tiempo en su vida donde él lo iba a negar. Amén. ¿De qué estamos hablando aquí ahora? Estamos hablando del arrepentimiento. Estamos hablando de un hombre de Dios por el nombre de Pedro que había negado al Señor. Lo negó 3 veces. Pero sin embargo la palabra nos enseña que Pedro tuvo la oportunidad de arrepentirse. Miramos en el libro de Mateo 27, capítulo 27, versículo 3 al 5. Dice: cuando Judas, el que había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y volvió las 30 monedas de plata a los príncipes, sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: he pecado
a entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron, a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Fíjense la diferencia de estos dos hombres, ¿ok? Tenemos primero aquí a Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces. Amén. Y Judas traicionó al Señor y lo vendió por 30 monedas. La escritura nos dice muy claramente que Judas, después de que hizo esto, fue y se ahorcó. Él se quitó la vida. Amén. Él se quitó la vida por lo que hizo. Amén. El arrepiento sincero requiere un cambio completo. Amén. Después de que esto pasó, los dos hombres tuvieron que hacer decisiones en sus vidas. Pedro lo que hizo es que él se arrepintió. Tal vez no lo hizo de un día a otro, porque miramos en la Sagrada Escritura que Pedro volvió a sus caminos viejos por un tiempo. Dice la palabra que Pedro regresó a ser pescador de pescados otra vez. El Señor lo encontró a Pedro en el mar buscando pescados. Amén, que quisiera decir. Pero dice la palabra que en ese mismo tiempo, cuando Jesucristo confrontó a Pedro, que Pedro tuvo la oportunidad de arrepentirse de lo que había hecho. Amén. Si vamos al libro de Juan 21, 15 y 17, dice la palabra así: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Esa fue la primera vez que le preguntó el Señor a Pedro que si lo amaba. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Qué privilegio tuvo Pedro de poder encontrarse con el Señor Jesucristo después de haber negado 3 veces. Qué privilegio tuvo Pedro de encontrarse con el Señor y poder arrepentirse de haber negado al Señor 3 veces. Lo bonito de esta escritura que acabamos de leer ahorita es no solamente que Pedro se arrepintió de lo que había hecho en tiempos pasados, sino que Dios, el Señor Jesucristo, lo estaba perdonando por haber negado 3 veces. Y le dio la oportunidad a Pedro de arrepentirse 3 veces. Qué curioso que el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me quieres? Eso significa que el Señor le estaba dando a Pedro la oportunidad de, así como lo negó 3 veces, de que él se arrepintiera 3 veces de haberlo negado. ¡Qué bonita historia! Esa es la historia de Dios. La historia de Dios es que el hombre peca y el hombre se aleja de los caminos de Dios. Y Dios es el que va y nos busca en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestro pecado. Dios va y nos alcanza y nos saca de donde estamos y nos da esa oportunidad de regresar otra vez a Él a través del arrepentimiento. Tenemos la historia de Adán y Eva. En el principio, el primer hombre que pecó y la primera mujer que cayó en la historia de la humanidad. Miramos que después de que Adán y Eva pecaron, se escondieron. Se escondieron porque estaban en pecado. Se escondieron porque habían pecado contra el Señor. Amén. Pero lo bonito de esta historia, que quiero que usted se dé cuenta, es que el Señor los buscó a ellos ahí en el jardín. Él fue el que tomó la decisión de ir a buscar
a Adán y Eva cuando se estaban escondiendo. El Señor se podía haber esperado hasta que viniera Adán después de días a través que habían pasado, pero el Señor dijo, la palabra dice que el Señor fue y los buscó. Los encontró donde se encontraban allí, perdidos en el pecado. Amén. Y no nomás los encontró, sino que los miró cubiertos con hojas. Eso significa una cobertura natural. Pero el Señor, siendo justo y lleno de misericordia, les dio una cobertura que es espiritual. Y es por eso que en ese momento el Señor derramó de la sangre de un animal para darles la piel de ese animal para cubrir a Adán y a Eva. Esa es la cobertura que Dios le había dado al hombre. Quiero que entiendan aquí una cosa ahora, hermanos, que a través del arrepentimiento empezamos también a reconocer la cobertura que Dios nos ha dado. Amén. La palabra nos dice también que Pedro negó a Jesús 3 veces y se le dio la oportunidad de decirle que también lo amaba 3 veces. Sabemos que Pedro estaba arrepentido. ¿Cómo sabemos? Porque Pedro, después de ese incidente, Pedro fue y predicó el Evangelio. Pedro vivió una vida que agradaba al Señor. Miramos que Pedro fue golpeado. Pedro fue golpeado por este Evangelio. Pedro fue azotado por este Evangelio. Es más, Pedro cayó en las prisiones a través de este Evangelio. Eso se mira de las acciones de un hombre que está arrepentido. Amén. Esas son las acciones de cuando un hombre se arrepiente. La vida de ese hombre, de esa mujer, cambia drásticamente. ¿Se acuerda cuando usted vino a los caminos del Señor? Cuando el Señor nos tocó por la primera vez. Cuando el Señor nos llenó de su Espíritu Santo y fuimos arrepentidos por la primera vez. ¿Cómo es que nuestra vida fue transformada drásticamente? Amén. ¿Se acuerdan? Que Dios nos sacó de oscuridad y a través de ese arrepentimiento nosotros decidimos dar nuestra vida a Él, y por eso es que cambiamos del modo de que vivíamos. Amén. Dice la palabra, no dice la palabra, sino que miramos en nuestra vida propia que muchos de nosotros éramos borrachos, éramos ladrones, éramos mentirosos, éramos mal hablados, parranderos, mujeriegos y más cosas éramos. Pero a través del arrepentimiento cambiamos nuestro modo de ser. Y ahora vivimos una vida que complace al Señor. Una vida en cual el Señor está agradado. Amén. Esto es lo que hace el arrepentimiento. Y esas son los frutos del arrepentimiento. Para que uno de veras camine en un arrepentimiento real, uno debe de empezar a dar fruto de arrepentimiento. Debe de cambiar el modo de que nos comportamos, debe de cambiar el modo de que nos vestimos, debe de cambiar el modo en cual hablamos, debe de cambiar las cosas que miramos, las cosas que escuchamos. Acuérdese que el arrepentimiento requiere un cambio drástico. Amén. No podemos seguir igual. Si de veras estamos arrepentidos, no podemos seguir igual. Amén. Sabemos que todos hemos caído, sabemos que todos hemos pecado, porque la palabra nos dice muy claramente que todos hemos pecado. Amén. Pero dice la palabra en el libro de Proverbios también, 28:13. Dice, el que escumbre sus pecados no prosperará. El hombre y la mujer que esconde sus pecados no puede avanzar en las cosas de Dios. No puede seguir creciendo en las cosas de Dios. Espiritualmente se va a quedar estancado porque tiene pecado escondido. Por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, nos arrepientamos todos los días del mal que hemos hecho. Amén. Dice la palabra que el que confiesará y se apartará de esos alcanzará misericordia divina. ¿Quién quiere la misericordia de Dios? Todos queremos la misericordia de Dios. No nos la merecemos, pero la queremos. Queremos ser aprobados de Dios. Queremos complacer a Dios. Así que lo que tenemos que hacer es vivir una vida de arrepentimiento. Y del único modo que vamos a poder hacer eso es a través de confesando nuestros pecados hacia Dios. Amén. El verdadero arrepentimiento tiene un efecto que es visible y también que es duradero. Eso quiere decir que el arrepentimiento real se puede mirar. Cuando una persona es arrepentida de corazón, se mira en el modo que esa persona es transformada.
Se mira en el modo que esa persona cambia su modo de ser, cómo actúa, cómo se comporta en frente no solamente de los cristianos, sino los que no son cristianos. Amén. El hombre y la mujer que está arrepentido, se puede mirar que esa persona es diferente, porque el verdadero arrepentimiento requiere un cambio drástico. Y es un cambio que va a ser por años y años y años. Amén. Yo tengo 16 años, voy para 17 ya en el Señor. Y no voy a decir que soy perfecto, no soy perfecto. Pero eso sí les digo una cosa, que siempre estoy constante pensando que yo debo ser un hombre de arrepentimiento. Todos los días tengo que hincarme y venir hacia el trono de Dios y pedir a Dios perdón por mis pensamientos malos. Perdón por haber discutido con mi esposa. Perdón por haber tenido diferencias o pensamientos malos contra mis compañeros del trabajo. Hay diferentes cosas que nos tenemos que arrepentir todos los días para tener un corazón puro ante la presencia de Dios. Amén. La vida cristiana requiere un cambio completo y no solo en creencias. El problema de muchos que confiesan a Cristo todavía están en pecado. Ese es el problema de mucha gente que dice que, yo vivo para el Señor, pero sus vidas todavía son vidas de pecado. Y no vengo aquí a condenar a nadie, pero quiero que reconozcan que si de veras vamos a vivir una vida de arrepentimiento, debemos de reconocer que somos pecadores, que necesitamos la gracia del Señor. Amén. Acuérdese cuando usted se entregó al camino de Dios, cuando yo me entregué al camino de Dios, por primera vez pude decir y confesar con mi viva boca que yo era pecador. En tiempos pasados, cuando la gente me decía tú eres pecador, me ofendía yo, porque yo no reconocía el arrepentimiento. Pero cuando me arrepentí, empecé a reconocer que lo que la gente me decía era cierto, que yo era un pecador. Y ahora no me pesa decir que soy pecador, porque es la realidad. Yo soy un pecador que es salvo por la gracia del Señor. Amén. No quiere decir que sigo pecando todos los días intencionalmente. Dios me libre de eso si se fuera el caso. Dios no libre de seguir pecando con intención, porque ese no es arrepentimiento. Pero cuando uno cae, hay que buscar el trono de Dios, hay que buscar la misericordia de Dios y la gracia de Dios y arrepentirnos de lo que hemos cometido. Amén. El libro de Santiago 2:14 al 17 lee así: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que tienes fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hombre o una hermana está desnuda o desnudo y no tiene el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, aburréganse y coman hasta quedar satisfechos, pero no les das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Los mismos sucede con la fe. Si no tienes obras, está muerta. Eso está hablando de la fe, pero también hay que poner en consideración el arrepentimiento. ¿De qué nos sirve decir que estamos arrepentidos si no estamos enseñando esas obras de arrepentimiento o esos frutos de arrepentimiento? Cuando una persona, como dije hace ratito, cuando una persona se arrepiente, empieza a haber una transformación, empieza a haber un cambio, un modo de pensar, hasta la mente empieza a pensar diferente. Dice la palabra que nos tenemos que poner el casco de salvación todos los días. Esa es la mente de Cristo, para poder sobrepasar las tentaciones de este mundo. Es necesario repetirnos todos los días, hermanos. Es necesario reconocer que el arrepentimiento es algo que tenemos que hacer de aquí hasta que llegue el Señor otra vez por nosotros. Judas reconoció al Señor porque desde el principio tenía un corazón que no estaba arrepentido. Judas traicionó al Señor porque desde el principio no tenía un corazón arrepentido.
Dice la palabra en el libro de Mateo 26, 23, dice, él les respondió, el que meta la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. El Señor estaba hablando con los discípulos y le estaba diciendo, el que meta la mano al plato, ese se va a ser quien me va a traicionar. ¿Y quién fue el que lo traicionó? Judas. Y Judas lo sabía que lo iba a hacer. En ese instante Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse de lo que iba a cometer, pero no siguió con el plan. Eso es una seña de un hombre que no tiene arrepentimiento en su corazón en ese momento. Judas se le dio la oportunidad de arrepentirse, pero no quiso, siguió con el plan y traicionó al Señor por 30 monedas. Mateo 26, 23. Él le respondió, el que meta la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Amén. Fíjense nomás, el Señor le había abierto a los discípulos y les había dicho, ese que meta la mano allí es el que me va a traicionar. Como que dice, el Señor le estaba dando una advertencia a Judas, diciéndole, yo sé lo que vas a hacer. Así como le dijo también a Pedro, me vas a negar 3 veces. El Señor ya le había dado la oportunidad a Pedro tiempos atrás. ¿De qué? De que se pusiera al pendiente de que iba a llegar un día donde él iba a tener la oportunidad de negarlo. Así que a Pedro también se le dio una oportunidad de arrepentirse de lo que iba a cometer, pero no. Sin embargo, Pedro cometió ese error y negó al Señor, pero se le dio la oportunidad de arrepentirse años después. Amén. Romanos 3:23 dice así, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice que todos hemos pecado. Así que este arrepentimiento para quiénes es para todos. No nomás es para unos cuantos, no nomás es para el cristiano, no nomás es para aquel que no ha aceptado al Señor como su Salvador, pero es para todos. El arrepentimiento es algo que tenemos que vivir constantemente haciendo todos los días que vivimos en esta vida. Es necesario. Dice la palabra también en el versículo 24, a decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él. Disculpe, me equivoqué. Primera de Juan 1:19, si confesaremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Esa es la palabra que todos pecamos, pero si confesamos nuestros pecados a Él, que Él nos perdonará. El perdón de pecados solamente viene a través de la confesión y a través del arrepentimiento. Cuando uno confiesa sus pecados, se espera o se requiere que nos arrepientamos de ese pecado que hemos cometido. Para poder alcanzar a Dios y para poder acercarnos más a Dios, necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. El hombre y la mujer que no vive una vida de arrepentimiento tendrá muchos problemas en esta vida. Por eso miramos a veces que mucha gente se aleja de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos causa estar en las manos de Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de bendiciones para ustedes. Yo sé que para mi vida propia es una bendición porque yo necesito practicar esto en cual se llama el arrepentimiento. Es doctrina sana la que les acabo de enseñar ahorita. Y necesitamos practicar esta doctrina cada día que nos levantamos, cada día que vivimos. Es una vida de arrepentimiento. Vamos a hacer una oración ahorita, ayer estamos, y vamos a despedirnos de este estudio bíblico. Espero que esto haya sido de una bendición para ustedes, en el nombre del Señor. Señor Jesucristo, gracias, Padre, por haber dado tu palabra sagrada, Señor. Gracias, Señor, porque en los tiempos en cuales estamos viviendo ahora, necesitamos comprender que el arrepentimiento es requerido para todos, no solamente para el pecador, pero también para aquel que se ha entregado a tus caminos, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que nuestros corazones, Padre, sean transformados a través de este arrepentimiento, Padre, y que tu palabra penetre, Señor, para que nos ayude a vivir una vida de arrepentimiento.
Bendice a todos los que están en sus hogares, Padre, que escuchan esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.